Pues vamos a dar inicio, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí conectados para poder tener nuevamente nuestro estudio de teología. Hoy, gracias a Dios, el Señor me permite poder compartir con ustedes, empezando porque pues, gracias a Dios, hoy sí tuvimos un poquito de complicaciones, pero ya Normita me mandó un mensajito que ya se está recuperando nuestro pastor, está pues trabajando en ello, pues su cuerpo para que todos estemos en un mismo sentido orando por nuestro pastor. Dice pues un poquito difícil el día de hoy, pero gracias a Dios, pues los nuevos medicamentos le están haciendo reacción y ya está empezando a fluir. Este mensajito me lo acaban de mandar hace como, que les digo, 20 minutos, entonces estamos en constante, pues, ahí preguntando a la Normita, comunicación con ellos para que, pues, todos estemos, pues, alentando a nuestro pastor que esas fuerzas salgan totalmente en nuestro Señor Jesucristo y que pueda librar esta batalla. Amén. Pues vamos a dar inicio con este estudio, vamos a orar por este estudio para que pues todo lo que el Señor tenga para nosotros, nuestro espíritu pueda crecer y crecer más todavía todos nosotros en la palabra. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor. Padre mío, bendito Dios, Señor, te pedimos, Señor, que tú tengas totalmente el control, Señor, de este estudio, de toda la tecnología, de todos mis hermanos, de toda la situación que hoy, Señor, se está pasando por situaciones tecnológicas, eso me refiero, Señor, para que no haya impedimentos, Señor, para poderse conectar, para poderse establecer en esta comunicación. Gracias, Señor, porque seguimos teniendo tu palabra. Sabemos que tú, Señor, tienes cosas hermosas para nosotros y que todo lo que pues pasa y nos acontece es para nuestro bien, es para nuestro fortalecimiento, es para que nosotros podamos crecer aún más en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, quise utilizar estos 5 primeros minutitos, mis amados hermanos, porque les voy a proyectar ahorita y a ver si ya se ve. No sé. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí? Ok, Sí, gracias. Voy a tratar de, cuando me toque a mí, primero Dios, ya este próximo jueves ya esté nuestro pastor, ¿verdad? Pero bueno, cuando me toque a mí, vamos a ver si podemos agregar y agregar más tips para mis escritos y memoria. Entonces vamos a utilizar estos tips. Vamos con el primero. Número 1, se abrevian los libros al escribir un texto. Ahí están todas las abreviaciones. Ahí tenemos que aprender rápidamente cuáles son las abreviaturas de cada libro. Digámoslo así, que en los más difíciles o que de alguna manera podemos decir que es que se me olvida, podríamos decir que es Abdías, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que aquí está el ABD, ¿sí? Recuerden que cada uno es la abreviación de las primeras letras, ¿sí? De las primeras letras, ¿vale? Pero hay algunos libros que solamente es una letra, por ejemplo, Samuel o Reyes, y hay otros que son 3 letras, ¿sí? Ahí está. Ahora del Nuevo Testamento, que por ejemplo, Filemón, vean que Filemón, aquí está, es FLM, ¿no? Se dice, ¿no? Que las primeras 3 letras, ¿no? Ahí está, esa es uno de los pocos que cambian. Por ejemplo, Santiago, aquí está Santiago, STG, ¿sí? Ese es el primer trip, que nos estemos grabando todas las abreviaciones, perdón, de todos nuestros libros. ¿Hecho? Si gustan, después les paso esta diapositiva para que ya lo tengan, ¿eh? Permítanme que alguien está marcando. Ahí está ya. Ya está mi esposita ahí contestando. Muy bien. Segundo tip.
Capítulos y versículos. Y aquí sí quiero explicarlos, va a ser muy rápido. Inciso A. Se usa punto y coma cuando terminas los versículos e inicias otro capítulo. Por ejemplo, fíjense, Génesis, capítulo 19, versículo 1. Punto y coma. Génesis, capítulo 11, versículo de 4 al 11. Vean, ese punto y coma separa los capítulos, pero es del mismo libro. Después, punto y coma, Juan 3:16. De ese mismo libro, punto y coma, Juan 4:11. Esas abreviaciones son importantes porque entonces cuando tú hagas tus escritos, cuando estés en la prédica, vas a escribir más rápido y hasta va a pensar el pastor que eres taquimecanógrafo. Entonces, eso te va a ayudar rápido a escribir y va a decir el pastor, oye, no estás escribiendo. ¿Cómo no, pastor? Nada más que ya resumo, ya no escribo todo, ya le resumo. ¿Sí? Inciso D, se usa guión medio para seleccionar un versículo a otros. Ejemplo, Primera de Corintios, recuerden esas abreviaciones, por eso es importante las abreviaciones. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al 9, significa que vas a leer todos, ¿sí? Inciso C, se usa coma para separar, para separar versículos salteados. Ejemplo, Efesios capítulo 6 y solamente vamos a leer versículo 4, versículo 6 y versículo 7. Esos son los primeros tips que vamos a ver. Después vamos a ver un tercero, que es la clasificación de los libros. Pero bueno, ahorita nada más metí 2 tips. ¿Vale? Entonces ahí, para que podamos nosotros pues resumir en cuanto hacemos nuestros escritos. Déjenme dejar de compartir. Ups, ya no me dejar compartir. Amigo, ya no me deja dejar de compartir. Es que se hizo chiquita la pantalla. Ahí está ya. Creo que ya se dejó de compartir. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio y tiene como por título lo que el Señor dice de sí mismo en los evangelios sinópticos. Repito, lo que el Señor dice de sí mismo en los evangelios sinópticos. Pero voy a hacer un paréntesis porque voy a decir que es un evangelio sinóptico, ¿sí? Porque vamos a decir, iguales son los evangelios sinópticos. Que me levante la mano, ¿quién lo quiere decir? Venga. Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, amiguita, excelentemente bien. Exactamente, son los evangelios sinópticos, los 3 primeros, ¿sí? Y se dice que son sinópticos, los primeros 3 precisamente, porque cuentan los hechos que vivió Jesús, porque nos dan todas las parábolas, los 3 evangelios. La palabra sinóptico en griego es sin, así la palabra sin con Y, que significa todo. Y la composición de esa palabra, opsis, significa ver. Conjuntando esas dos palabras, porque ese griego es separado, es vistos juntos. Eso es lo que significa evangelios sinópticos, que los puedes ver juntos, los 3. Ok, vamos a ver la parábola fulana de tal, ¿cómo lo dice Mateo? ¿Cómo lo dice Lucas? ¿Sí?
Hay parábolas que, dos, tres parábolas que por ahí que no están en un evangelio, que no están en otro, ¿sí? Hay que checar ahí después las parábolas que sí están en los evangelios, los tres, para poder ver cómo lo dicen, porque recuerden que es el cómo lo vivió él, el cómo lo escuchó él, ¿sí? Entonces, para que podamos entonces entender que un evangelio sinóptico es que los puedes ver juntos, los puedes estar estudiando juntos. ¿Hecho? Muy bien. Lo que dice el Señor, o lo que dice, sí, lo que dice el Señor de sí mismo en los evangelios sinópticos. Y la primera palabra que vamos a utilizar de qué dice el Señor de sí mismo es el Mesías. Este es el primero. Vamos a ver varios, y ahorita les voy a dar, son como subtemas. El tema es lo que el Señor dice de sí mismo. Primer subtema, el Mesías. Quiero explicar aquí que Jesús nunca se proclamó Dios. Lo que sí podemos decir es que hubo afirmaciones por parte de él. ¿Hecho? Fíjense, dos ejemplos voy a sacar nada más. En Juan capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Él no está declarando yo soy Dios, pero sí hubo una afirmación. Yo y el Padre uno somos. Segundo ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 58. Y dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de su preexistencia, está hablando de que desde mucho antes ya Jesús ya estaba, ya era. ¿Sí? Entonces, este hecho de decirse, más bien que reafirmaba lo que otros decían también, que tú eres el Mesías, bueno, tú lo estás diciendo, yo no lo digo, ¿eh? Que tú eres el Cristo, tú lo estás diciendo, yo no lo digo. ¿Sí? Él nunca se proclamó Dios. Dice, ¿qué honra tiene aquel que se glorifica a sí solo? Sí, entonces, esa honra se la da al Padre porque precisamente muchos reconocen esa divinidad de Jesús. Ahora, Jesús como Mesías. Vámonos con Mateo, por eso dijimos los evangelios sinópticos. Vámonos primero con Mateo. ¿Qué dice Mateo de Jesús como Mesías? Vámonos al capítulo 16, versículo 16 y 17. Repito, Mateo capítulo 16, 16 y 17. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí la palabra Cristo, porque me pueden decir, Aarón, ¿y dónde está la palabra Mesías? ¿Dónde está reconociendo que es el Mesías? Porque precisamente ahí Cristo viene del griego que significa Mesías. ¿Sí? Entonces, ahí le dice, tú eres el Cristo y Cristo es Mesías. Ahora, ¿qué eres? ¿Cómo les cuento? Alguien prendió su micrófono, porfas. ¿Sí? Entonces, tú que ahora reconoces a Jesús, pasas a ser ese hijo o esa persona que reconoce la deidad, reconoce lo que vino a ser Jesús aquí en la tierra como Mesías. Lo mismo le pasó a los judíos y muchos judíos no creyeron, pero varios sí. ¿Sí? Varios judíos sí creyeron en Jesús y entonces
le decían, oye, pero es que tú eres el Mesías. Entonces, cuando lo reconocen, saben que Jesús es el enviado. Era la promesa, que al ratito lo vamos a ver, la promesa que muchos escriben Isaías. Ahorita vamos a ver Isaías, ¿sí? Para que entonces en tu vida conozcamos quién es Jesús. Ahora, ¿me acompañan por favor en Juan 16, 17? Juan 16, 17. Dice Juan 16, 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. ¿Qué significaba esto? Cuando le dice el Señor Jesús que va al Padre, entonces, y que tú reconoces a Jesús, eres bienaventurado. La palabra bienaventurado es Macarios, perdón, acento la Macarios. Y dice supremamente bendecido, afortunado. Me gusta esta, que es la que vamos a utilizar. Bien librado, dichoso y glorioso. Eso es lo que significa precisamente bienaventurado. Y voy a utilizar bien librado. ¿De qué me está librando cuando yo reconozco que Jesús tiene esa deidad? Como lo dice nuestro pastor, 100% hombre, 100% Dios. Vamos a Romanos 3:23, por favor. Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien librado, entonces, es que te va a librar del infierno, de la muerte eterna. Por eso, cuando tú dices, bienaventurado mi hermano, por ejemplo, no sé, que está aquí, Fabián, que aquí lo tenemos a las cámaras, ¿no? Bienaventurado. ¿Qué significa? Que le estamos diciendo que él es un hijo que va a estar allá en los cielos, que fue librado totalmente por medio de Jesús. Entonces, Mateo describe al Mesías como esa persona en hombre que vino aquí a la tierra para podernos enseñar lo que él precisamente, o más bien lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es nuestra salvación. Como Dios, el 100% Dios, nos enseña que nos libra de esa muerte eterna, de ese lugar, pues que nadie queremos estar, ¿no? Y de hecho, te lo puedo decir, que ya recibiste a Jesús, pues no vamos a estar, ¿sí? Quiero describir un poquito lo de Mateo, me brinqué esta parte. Mateo, ¿quién fue Mateo? Para que entonces reconozcamos que si estuvo ahí con Jesús o no estuvo. El Mateo que se está describiendo de los evangelios también se le nombra Leví, ¿sí? Hijo de Alfeo, que vivió en Capernaum y fue publicano. ¿Qué significa publicano? Una persona que se dedicaba a cobrar impuestos para los romanos. Él escribió el libro de los evangelios de Mateo, que lleva su nombre, ¿sí? Y muere en Etiopía. El evangelio de Mateo se dirigió a los judíos. Vaya,
La forma en cómo lo escribió Mateo se dirigía totalmente a los judíos. Esas son cosas que debemos de tener en mente cuando leemos a Mateo. Oye, ¿por qué lo dice así? Pues porque les estaba hablando a aquellos que conocían de Dios, ¿sí? Aquellos que pronunciaban la palabra de Dios, aquellos que estaban esperando a precisamente al Mesías. No se lo podía decir a aquellos que no conocían de Dios porque, pues, ¿qué iban a esperar ellos? No iban a esperar un Mesías, ¿sí? Entonces, Mateo les escribe a los judíos. Ok. Ese es en cuanto a Mateo, cómo lo describe como Mesías. Vamos a ver cómo Marcos lo describe. ¿Ok? Aquí está un poquito el extenso lo que vamos a leer, pero más que nada es que vamos a extraer el pasaje. Ok, ahora, Marcos, ¿cómo describe a Jesús como Mesías? Vámonos, por favor, a Marcos capítulo 12, del 1 al 12. Muy bien. Dice, Marcos 12, del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se las dejó. Perdón, y se fue lejos. Número 2. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo para apedrearle. Le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, fíjense, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Ok. ¿Qué se supone que nos dice esta parábola? Marcos describe a Jesús como el Mesías con esta parábola. Cuando mató un siervo, hirieron otro siervo, mataron a otros más. ¿De quiénes están hablando? De sus profetas del Antiguo Testamento, de los jueces del Antiguo Testamento, de todo lo que precisamente en el Antiguo Testamento nos habla y que no creyeron. Me encanta en la Biblia cuando dice, y el pueblo de Israel nuevamente pecó y nuevamente vino la mano de Dios y lo salvó. Se arrepintieron y lo salvó. ¿Por qué? Porque los profetas le decían, arrepiéntete, mira que va a pasar esto, mira que esto. Dios dice, Dios habla. Entonces, esta parábola habla de todos los profetas que en el Antiguo Testamento les decía a los judíos, al pueblo judío. Miren que va a venir el ungido, va a venir el Mesías, va a venir, y los judíos, pues lo estamos esperando y nada. Cuando llega Jesús, precisamente en esta parábola, dice, y envía a su hijo amado. Cuando Jesús llega aquí a la tierra, los judíos no lo aceptaron. Dijeron, no, pues sí, estamos esperando a un guerrero, a uno que nos libre de todo esto que estamos pasando aquí con los romanos, con todo lo que nos están oprimiendo. Ellos esperaban una revolución,
Ellos decían, vamos a la guerra. Y el que va a venir para salvarnos, va para la guerra. Y oh, sorpresa, Jesús, ¿cómo vino? Como cordero. ¿Cómo vino? Con amor. Y dice, no, no, no puede ser este. Entonces también lo desecharon. ¿Y qué también le hicieron? Lo mataron. Y dice la parábola que también mataron al hijo amado del dueño de esa viña. Entonces, en Marcos describe a Jesús, ¿sí?, como ese Mesías que también los judíos mataron, ¿sí? Que era el heredero, y mataron al heredero. Y él entonces ahí es como Mesías. Con esta parábola, el Marcos lo describe. Muy bien. Vamos a ver Lucas. Vamos a ver Lucas cómo describe a Jesús como Mesías. ¿En qué momento nos los está describiendo? Fíjense. Vámonos por favor a Lucas capítulo 7 del 18 al 28. Lucas 7 del 18 al 28. Ok. Dice así. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a los dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, fíjense bien, Juan envía a dos de sus discípulos para preguntarle directamente a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es hasta el 23, perdón, dije creo 28, hasta el 23, perdón. Por favor. Y voy a corregir. Y bienaventurado, recuerden que dijimos que bienaventurado es bien librado, ¿sí? Es que aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús no se proclamaba públicamente como el Mesías, pero sí buscaba el discernimiento espiritual de las personas. Fíjense, le preguntaron a los discípulos, ¿eres tú el que has de venir? ¿El que estamos esperando eres tú? Y Jesús no les dijo sí, no les dijo no. Dice, vayan con Juan y digan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, son sanados, etc. Entonces su discernimiento espiritual tenía que en ese momento, sí, cierto, oye, eso nadie lo hace. Hasta la fecha eso nadie lo hacía, ¿no? Dice los dos discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Estamos hablando de Juan el Bautista, para que no tengamos esa confusión. Entonces, ¿cómo representa aquí Lucas a Jesús con este texto? Con lo que tú has visto, dice la palabra. Ahí, ahorita lo leímos. Con lo que tú has visto. A ver, si estoy leyendo Lucas y me dice, con lo que tú has visto, ok, ¿qué he visto yo para decir que sí Jesús es el Mesías? O sea, ¿cómo lo puedes usar en tu vida? Ok, por ejemplo, alguien que está ahí escuchando este estudio puede decir, híjole, mi esposo, podría ser una mujer, ya no era así, hoy es de diferente forma. Mi hijo, mi hija,
ya no hace lo que antes hacía. Híjole, ¿quién la transformó? ¿Quién te cambió la mente? ¿Quién te hizo entender que lo que hacíamos era pecado? Entonces, Lucas dice con este pasaje que lo que veas, lo entiendas, lo razones aquí y le digas, esto nadie lo hubiera podido hacer. Y lo voy a decir, el que Aarón esté hablando de la Biblia, nadie lo pudo hacer más que Jesús. Aquí tengo a mi mamita aquí conectada. Me dice, ándale, hijo, ve, escucha la palabra. Ándale, hijo, vamos a la iglesia. No, mamá, por 3 años. 3 años constantes. Lo que precisamente yo vi que hizo Jesús en la vida también de otros, pues puedo decirlo, ¿no? Decir, de mi esposita, por ejemplo, digo, nadie me hubiera podido hacer lo que precisamente hoy vivo, hoy en Jesús. Entonces, piense bien. Mateo lo describe al Mesías, el Cristo, como esa deidad que llegó para salvarnos, para poder decir aquí cómo es que tenemos que vivir en la tierra. Marcos, cómo es que fue lastimado, crucificado, muerto con todo y pues vaya, el odio que pudo haber encarecido de esas personas en ese momento, ¿no? Y Lucas, con lo que has visto. Así describen los 3 evangelios sinópticos a Jesús como el Mesías. Ahora, ¿cómo sabemos que de verdad es el Mesías? Vamos a ir, por favor, a Isaías. Vamos a ver 4 pasajes, no es cierto, 3 pasajes de Isaías. Uno es casi el mismo, pero lo vamos a escribir para cuando te pregunten, a ver, ¿en dónde dice que Jesús iba a venir? Entonces, vámonos a Isaías capítulo 29, versículo 18 y 19, por favor. Isaías 29, 18 y 19. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. 19. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aquí la palabra el Santo de Israel precisamente está hablando de Jesús, pero quiero especificar estas palabras precisamente en Isaías 29, el último versículo que leímos, el 19, dice, y aún los pobres. Quiero decirles que cuando dice y aún los pobres, está hablando de precisamente personas que no conocen de Dios, porque precisamente están perdidos y están en la búsqueda de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? El cómo vivir, el que me falta esto, el que me falta lo otro y toda esa desesperanza. Está dando una promesa aquí cuando precisamente Jesús llega a la tierra, cuando nace, ¿sí? Y es revelada en carne, su palabra, dice que el verbo se hizo carne, se revela la palabra y entonces aquí es que se muestra esa promesa y más adelante recuerden que en el Nuevo Testamento dice que se abre la oportunidad, lo voy a llamar así, para todos. Los judíos rechazan a Jesús y entonces dicen, ok, no quieren a Jesús ustedes como el pueblo de Dios. Bueno, pues entonces todo aquel que quiera será hijo de Dios, perteneciente a esta familia.
se abre el abanico, como comúnmente se dice, se abre el abanico para todos, y entonces esta palabra es en ese momento que cuando se abre el abanico para todos y se cumple la promesa, dice que los pobres serán precisamente alentados por el Santo de Israel, por Jesús. Muy bien. El siguiente, y vamos a leer casi igual, Isaías 35:5, por favor. Isaías 35. Es palabras casi igualitas. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando de esas personas que precisamente se van a anexar a la familia, a los hijos de Dios, como hijos de Dios, ¿sí? A la familia de Cristo. Esa es una gran promesa. Yo era pobre de espíritu, era totalmente inmundo, era totalmente pecador, pero gracias a esta promesa nos alcanzó el Señor. Ahora, por último, vamos a Salmo 61:1. Y mejor descrita no pudo haber hecho, pero ¿qué creen? Los judíos dijeron, no, como que esto no es así. Fíjense que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. ¿Cuál cárcel está hablando ahí? La cárcel del pecado, en donde estamos sumergidos, metidos, o estábamos, lo voy a decir así, metidos. Amiguita, adelante, amiguita. ¿Dijiste Salmo 61:1, amigo? Sí. Porque No, Isaías, amiga. Isaías 61:1. Ok. Perdón. Isaías 61:1. Pues con razón todos dijeron, ¡ay, Dios! Ok, gracias, amigo. ¿Qué Biblia tiene? El Espíritu de Jehová es el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y vuelvo a repetir, de la cárcel significa de ese pecado que estábamos inmersos todos. ¿Sí? Estos 3 evangelios sinópticos, y ya nos los dijo nuestra hermana Bere, que es Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan del Mesías como ese redentor, ese ser divino. Ahora sí, sí lo específico como ser divino, porque precisamente ya nos estamos enfocando de su divinidad a lo que vino aquí, no como hombre, sino como Dios mismo, ¿sí? Como ese Dios que vino aquí a la tierra para poder alcanzar a todo aquel que de verdad quiera estar con él. El que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí, o sea, en Jesús, ¿sí? No verá la vida, ¿sí? Donde precisamente esa vida eterna que estaremos con él. Estos 3 evangelios están marcando al Mesías en sus diferentes formas para que todos los entendamos. Los judíos, los que pues no creían en Dios, los pecadores, porque cada evangelio
le habla a diferentes personas. Está escrito a diferentes personas. ¿Sí? Muchas veces decimos, bueno, ¿y para qué están los evangelios si está hablando de lo mismo? Porque cada quien va a hablar el cómo lo vio, lo vivió, o el espíritu se lo mostró para que podamos nosotros entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Ese es el porqué de los evangelios sinópticos. Juan, muy diferente a Juan, que Juan totalmente nos hace ver toda la divinidad de Dios, todo el amor que tuvo Jesús para el hombre, ¿sí? Es muy diferente. Por eso en Juan no vas a encontrar ni una parábola, ¿sí? Entonces es muy diferente los sinópticos con el libro de Juan. Este fue el tema de hoy de ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor de sí mismo en los evangelios? ¿Bien? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? El siguiente tema, o su tema, va a ser... una pregunta. Adelante, amiga, adelante. Mateo se dirigió a los judíos. Correcto. Marcos, algunos de ellos a los gentiles. Ya te digo, mira, ahorita te digo. Marcos. Aquí ahorita te lo tengo aquí. Sí, amiguita, a los gentiles, principalmente a los romanos. Marcos. Y principalmente a los romanos. Y Lucas. Y Lucas era un gentil, entonces ahora sí que lo escribe a los griegos. Ajá, sí, a todos los gentiles, porque de hecho Lucas sale de ahí de ser gentil, ¿sí? Y se lo escribe especialmente para los griegos. Muy bien, amiguita. Gracias. No, ¿de qué? ¿Otra pregunta, amigos? Hermanos. Bueno, si no hay preguntas, vuelvo a repetir. El próximo tema, si es que me tocase, es Jesús habla de su reino. Es el subtema siguiente. Jesús habla de su reino. Y lo vamos a ver en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué dice de su reino en cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es importante especificar cómo lo maneja cada uno de ellos? Vuelvo a repetir esto. Cuando nosotros leemos los evangelios, entonces ya lo vas a leer de diferente forma. Cuando leas precisamente a Lucas, vas a decir, ok, entonces, porque de alguna manera, pues que era gentil, ¿sí? Es alguien que definitivamente ni siquiera sabían quién era Dios. Definitivamente, en ese tiempo los griegos, pues todos sus dioses, todo lo que para ellos era más importante, ¿no? Todo lo más importante. Y entonces Lucas les escribe a ellos y hoy leo el Evangelio de Lucas, entendiendo que eran gentiles las personas que leían a Lucas. ¿Sí? Es como decir, ok, ahí les voy a hablar de diferente forma. ¿Sí? No es lo mismo que un profesor le hable
un profesor de matemáticas les hable a sus alumnos que todos son de matemáticas, ¿sí? Pues les va a hablar de igual. A que si tiene nuevos alumnos que a lo mejor ni siquiera tienen esa carrera, ¿no? Nada más les metieron esa materia porque pues la tenían que cursar, ¿sí? Y entonces que de alguna manera el profesor tiene que cambiar su manera para poder hacer que ellos les entiendan, ¿sí? Entonces, de igual manera, sí, por eso se lee de diferente forma cada evangelio. ¿Hecho? Bueno, pues, si no hay preguntas, hermanos, ya se nos fue el tiempo, y pues damos gracias a Dios para poder seguir aprendiendo y cómo es que el Señor quiere que nosotros nos estemos preparando día a día. Hoy la parábola precisamente de la viña del Señor, pues abrió un campo totalmente amplio para mí, porque yo dije, wow, eso no lo había visto de esa forma, me habían platicado de forma diferente la de la viña del Señor, y hoy que lo leo, lo estudio, y dije, no, pues nada que ver como lo que me habían dicho, ¿sí? Entonces, es importante que también tú renueves, porque a lo mejor tú eres ya un cristiano que tiene muchos años, pero hoy retomando lo que es esa sana doctrina, esa enseñanza, dices tú, ok, creo que lo que me habían dicho no era tanto, hoy lo tengo que entender de esta forma. Pues vamos a dar gracias al Señor, vamos a despedirnos y si alguien quiere comentar algo ahorita, pues adelante, ¿no? Padre mío, bendito Dios, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por la bendición, por este estudio, porque tú, Señor, nos tienes para nosotros el que nosotros estemos preparándonos más y más, el que seamos seamos reflejo tuyo, Señor, para otras personas, y que pues el aprender de ti hace que nosotros seamos mejores, Señor, en tu palabra. No perfectos, pero sí perfeccionándonos, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos tanto y rogamos, Señor, por cada uno de mis hermanos que también están pasando situaciones fuertes en su vida, y que seas tú en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.